Les damos la bienvenida a las 3 sin estrés de Ciudad del Saber, un espacio diseñado para transferir conocimiento a la comunidad de emprendedores de nuestro país. Vamos a hablar un poco sobre el tema de indicadores, pero anunciándoles que esperamos hacer una presentación práctica, una presentación que no nos lleve a muchos aspectos teóricos, sino a lo más práctico posible. Y desde luego tienen ustedes la oportunidad de utilizar la herramienta del chat para las preguntas, consultas que tengan a bien sobre este tema. En particular, cuando decimos hablar de indicadores, muchas veces pensamos en la parte más aburrida del proyecto o la parte más aburrida del emprendimiento. Fíjense qué cosa, ¿no? O sea, cuando llegamos a esa etapa, a veces hasta la omitimos, y la omitimos porque ya sea no nos parece que agrega valor o muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Así que lo interesante de esto es reconocer que el tema de los indicadores es una herramienta muy poderosa porque es la que realmente nos va a dar el aspecto de la medición o la forma de llegar a medir lo que decimos que queremos hacer. Gestionar integralmente una empresa o emprendimiento implica conocer la interacción entre las áreas y entender el impacto de las decisiones en el corto, mediano y largo plazo. En eso es lo que nos vamos a enfocar hoy y hemos traducido esa temática en por lo menos una serie de temas que van a ir desarrollándose paso a paso. Queremos reconocer también el aspecto importante de las claves de éxito del proyecto, de los proyectos y los emprendimientos. Y una de esas claves de éxito es precisamente el desarrollo de una estrategia sólida, bien articulada y bien ejecutada. Pero tengamos también en mente, como elementos importantes de la articulación de una estrategia, que todo esto depende de las capacidades que nosotros desarrollemos para la visualización del proyecto, por una parte, y para la ejecución de él en lo posterior. Eso implica arte, disciplina y compromiso. Estas tres articulaciones de arte, disciplina y compromiso van a ser precisamente el eslabón que une el factor clave de éxito de la estrategia. Los temas que vamos a introducir, hablando un poco de indicadores, están relacionados, por un lado, a los conceptos, a la utilidad de las herramientas de control y evaluación, y a un poco más el concepto de la aplicación y el enfoque de los indicadores en la forma de mediciones. ¿Cómo lo vamos a llevar adelante? En primer lugar, quiero hacer un repaso conceptual sobre qué es un indicador, en sus siglas en inglés, Key Performance Indicators. Viene siendo una especie de indicadores de desempeño que, viéndolo bien, cuando utilizamos esta figura de la vida de Pi, en un momento dado, aquellos que recordarán esta cinta cinematográfica, en un momento determinado, cuando el protagonista de la película queda en el mar abierto, le toca establecer una serie de parámetros, de identificar una serie de aspectos relevantes para su supervivencia, que fue lo primero que puso como norte, tener claro que su misión era sobrevivir, pero lidiando con el tigre tenía que buscar cuáles eran los acuerdos a los que él tenía que irle dando prioridades. Por supuesto, recuerdan los que han visto esta película, él llevaba su libreta y anotaba las cosas que eran importantes y cumplía con lo que decía que iba a hacer. Eso quiere decir que los indicadores te sirven para medir y cuantificar el trabajo previa definición de los objetivos y actividades establecidas para la consecución de ellos. Miden el éxito del proyecto y te llevan a la definición del camino que tú has elegido, pero con una oportunidad de corregir el rumbo en el momento en que este se vea desviado o te estés desviando del norte que habías trazado inicialmente. A veces no es necesariamente seguir al pie de la letra y no desviarse. Muchas veces nos desviamos por muchas razones, por muchos factores, pero lo importante es saber retomar el rumbo. O
sea que hacemos mucha analogía con esta película porque era súper importante reconocer que el objetivo principal era la supervivencia y el reto que tenían por delante era buscar las alianzas o los acuerdos, pero la forma de cumplir con esos acuerdos para llegar adelante en esa alianza con el felino que tenía de compañero en su bote. Haciendo también analogías, y nuevamente tiene que ver con el mar y con barcos, en esta oportunidad también para mencionar que muchas veces nos embarcamos o nos subimos a una aventura, y esta aventura imaginemos que sea una travesía por el Caribe y que toca seleccionar primero la línea de crucero que vas a utilizar, teniendo claro que tu misión está definida, que tu dirección y tu rumbo está claro. Recordemos que dirección y rumbo no es lo mismo. Dirección es el destino y el rumbo es la forma en cómo vas a llegar a ese destino. Y teniendo claro que sin objetivos no hay destino al cual arribar. Pero lo importante es que una vez que está definido el objetivo o ese destino al cual se quiere arribar, es importante identificar cuáles son los puntos críticos de control, en este caso, a los puertos a los que arribamos, para cumplir la misión, que es hacer un recorrido por el Caribe, haciendo una cantidad de paradas en distintos puertos. Es importante también reconocer que te puedes arribar a 2 puertos, a 3 puertos, a 5 puertos, a 8 puertos, pero en la medida en que se hace más compleja la travesía, porque hay más objetivos que cumplir, entonces más difícil se hace también la definición de las mediciones que tienes que establecer para llegar a cumplir con todos los objetivos que te hayas trazado. Nos parece interesante comentarles también que hay 3 aspectos que guardan relación con el rol y con los pasos que un director de proyectos, que un emprendedor en un emprendimiento debe reconocer. En primer lugar, debe reconocer que forma parte en su saber prudencial el hacer un buen diagnóstico, el tener una realidad clara de la situación en la que está, en tener claro el horizonte y el destino al cual quiere llegar y también trazar una forma clara de cómo se va a llevar adelante las tareas que se han planteado. Eso implica una serie de roles, el rol del estratega, el rol del constructor y el rol del operador. A nivel del estratega, crea una visión de lo que será su empresa y cómo lo va a lograr. A nivel de constructor de la organización, desarrolla capacidades de la organización para crear e implementar esa visión. Y a nivel de operador, asegura que se realicen las acciones necesarias para conseguir los objetivos planteados. Esta mezcla de pasos y de roles es una realidad de todo emprendedor, de toda emprendedora, de todo gerente y todo director de proyectos que se traza una meta para convertirla en un resultado. Pero esa meta y ese resultado va a depender, como dije antes, de la calidad de la estrategia, del foco de la estrategia y de la ejecución de la misma. Eso es lo que va a darnos el desempeño y por eso que en esta gráfica le hacemos una muestra de representación de lo que significa la calidad de la estrategia cuando tiene foco, cuando tiene una forma clara de destino y de hoja de ruta y cuando la ejecución es efectiva. Entonces, en la medida en que le damos continuidad en el tiempo a la ejecución, en esa medida se van logrando los resultados y, por supuesto, el desempeño de la organización como tal. Pueden haber altas y bajas, eso es normal. A veces nos va muy bien en la ejecución, luego hubo un cuello de botella, un tropiezo o un factor del entorno que nos cambió radicalmente, como nos ha cambiado la vida el tema del COVID-19 a todos, casi que en el mundo entero, y que ese cambio radical ha hecho que
prácticamente se haya tirado al piso o por debajo de cero el desempeño de lo que antes veníamos logrando. Así que ahora toca nuevamente en un nuevo punto de inflexión retomar el camino, trazar una nueva hoja de ruta y emprender nuestros proyectos con la intención de lograr resultados efectivos. Reconocemos también que para lograr resultados tenemos que tener indicadores, como dije al principio de la presentación. Estos indicadores, en la práctica, hablamos de indicadores de forma muy general, pero cuando se habla de indicadores de algo más específico, podemos hablar de indicadores de desempeño y podemos hablar de indicadores de negocio. Cuando hablamos de indicadores de negocio, estamos viendo entonces tipos de indicadores que tienen que ver con nuestra posición en el mercado, que tienen que ver con el reconocimiento de la marca, con la rotación de los inventarios, con la posición competitiva de la empresa. Eso a nivel de negocio, que son los KBIs, los Key Business Indicators. Pero cuando estamos hablando de los KPI, que son los indicadores de performance o los indicadores de desempeño, estamos hablando de rentabilidad, de tasa de crecimiento, de productividad, del incremento de las ventas, de los inventarios, de la liquidez, de data dura. Fíjense que en los indicadores de negocio, a pesar de que estamos hablando también de data dura, muchas veces la posición competitiva de la empresa o el reconocimiento de la marca no es algo fácil de medir. El reconocimiento de la marca y la reputación de una marca es algo que se gana en el mercado, es una percepción del mercado. Por lo tanto, cuando usted recibe una mala difusión o un comentario negativo del mercado, y sobre todo ahora con el uso de las redes sociales, solo hace falta en una red social, Instagram, Facebook, Twitter, hacer un comentario negativo de cualquier marca y usted verá cómo afecta eso a la reputación de manera inmediata. Bueno, esto depende también de quién está publicando, porque hay personas que publicamos cosas que poca gente se enteran, pero cuando eso se va haciendo viral, el impacto que va teniendo, y fíjense que digo el impacto utilizando un término de indicador, porque van a haber 3 niveles de indicadores. Hay indicadores de resultado, que es lo que obtenemos inmediatamente, generamos el producto o desarrollamos el entregable de ese proyecto. Ese indicador de resultados es lo inmediato, pero luego vamos a ver que hay un indicador de efecto que va ocurriendo en un mediano plazo y otro indicador de impacto que se da a largo plazo. Por lo tanto, en el tema de la reputación de la marca, es muy probable que el indicador que se mida no sea un indicador de resultado, porque tal vez no se afecta inmediatamente el índice de ventas, pero gradualmente se va a ir notando que hay una reducción en las ventas y es muy probable que se pueda atribuir a una reputación o a un comentario que se haya publicado y que haya afectado el reconocimiento de la marca. En fin, tenemos 2 categorías de indicadores, unos de desempeño y otros de negocio, y tenemos 3 niveles de indicadores en cuanto a el alcance, por los resultados, por el efecto y por el impacto. Entonces los resultados son en el inmediato plazo del entregable, los efectos son un poco más en el mediano plazo y los impactos se ven un poco más en el largo plazo. Es importante también que con el tema de los indicadores se deba comprender la razón de ser de ellos. Por un lado, los indicadores son esos conectores neuronales que conectan el negocio con el resto de las expectativas del emprendedor. O sea, puede tener muy buenas expectativas, pero si no tiene claro las mediciones a las que quiere trazarle medición, es muy probable que nunca se dé cuenta si logró lo que quería. Entonces se necesita conciliar la consecución de los objetivos de desempeño con los objetivos de negocio. Esa conciliación entre uno y otro es lo que nos va a permitir darle un nivel de alcance y poder explicar con mayor propiedad los resultados de la empresa. Esto es lo que en algunos casos se conoce como dirección, direccionamiento.
¿Por qué es importante definir estas claves, estos factores claves de éxito? ¿O por qué es importante definir las áreas claves de resultados? Yo diría que hay 4 razones importantes que son a nivel externo, a nivel macro, a nivel del entorno general, que guardan proporción con el entorno específico de la empresa. En el entorno general estamos viendo factores económicos y eventos mundiales que nos están afectando a todas, bueno, no a todas las empresas, porque hay empresas que no les está yendo mal con la pandemia. Todo lo contrario, hay empresas que les está yendo con la pandemia mucho mejor que antes de ella. Pero sí hay eventos mundiales que están siendo factores que han afectado mucho el desempeño de las empresas a nivel, sobre todo, económico. Y de ahí vamos a ver en lo específico cómo ahora se traducen las nuevas estrategias del marketing, de la producción, de la distribución, de la gestión de recursos humanos y de la financiación de las empresas. O sea, todo lo que está pasando a nuestro alrededor gira en torno también a las áreas tractoras del negocio, a las áreas tractoras del emprendimiento. Entramos a la etapa de procesamiento de toda esta información y cuando ya tenemos toda esta información en una etapa de procesamiento, hacemos el análisis, la toma de decisiones y damos la retroalimentación al informe de gestión, a ver los resultados, cómo salieron. Pero ¿qué es esto importante o por qué esto es importante? Primero, porque es un elemento que nos permite ver qué tanto afecta los factores del entorno el desempeño de la empresa. Qué tanto influyen en nuestra empresa las condiciones externas. ¿A qué segmento del mercado nos dirigimos? Por supuesto que hoy día muchas cosas han cambiado y lo que antes era un segmento muy claro del mercado, el segmento ha cambiado completamente. Es muy probable que ahora tengamos incluso que repensar si ese el segmento de mercado ahora es el que nos interesa más o hay que pensar en una nueva modalidad, en un nuevo modelo de negocio. ¿Cuáles son esas ventajas que ahora tenemos que desarrollar? Primero, las que teníamos ya no son del todo válidas. Las claves de éxito que nos sirvieron hasta antes del COVID ya no necesariamente son las mismas competencias que necesitamos en la época del levantamiento de la cuarentena y de lo que está pasando alrededor de la reactivación económica. Entonces, todo esto es una clave importante que justifica la razón de ser de los indicadores. No nos vamos a llenar de indicadores, eso hay que decirlo y hay que ser prácticos con esto, pero hay que identificar los que son relevantes, los que realmente significan una oportunidad para gestionar mejor a la empresa. Es muy probable que ustedes conozcan muy bien esta herramienta y el que no la conoce muy bien, pues esta es una herramienta que está pública en Internet. Usted solamente tiene que escribir la palabra modelo de negocios Canvas o el Business Model Canvas o Lean Canvas, pero se va a encontrar con una herramienta muy práctica, una herramienta muy útil que le va a facilitar la trazabilidad, primero la identificación y luego la trazabilidad de los indicadores. Cuando digo la identificación es porque le vamos a poder colocar indicadores a cada uno de los componentes del modelo de negocio. Si estamos hablando del modelo de negocios convencional del autor Alexander Osterwalder, vamos a ver que él se refería a la definición de una propuesta de valor con un segmento de mercado clasificado o identificado. Entonces, ese segmento de mercado, cuando dije clasificado, también se puede decir caracterizado, porque se puede caracterizar también el segmento estratégico al que usted se dirige. Una vez caracterizado ese segmento de mercado, se puede parametrizar y se puede establecer una métrica de cuáles son los niveles de éxito al que usted quiere llegar con esa definición del segmento del mercado. Asimismo pasa con las demás variables, las actividades clave, los recursos claves, los aliados, las relaciones con clientes, los canales de comunicación y de acceso al mercado, las fuentes de ingreso, las estructuras de costo. En fin, este modelo facilita mucho la identificación de la parametrización de los indicadores. Establecer primero la identificación de ellos y luego el ejemplo con el que podemos asociarlos. Vamos a ver si ahora trazamos un par de ejemplos.
Entonces hay una definición, como dije antes, indicadores de resultados, indicadores de impacto, que dan su definición a lo que tiene que ver con la utilización de los servicios ofrecidos inmediatamente. Si estamos hablando de un indicador de resultados, por ejemplo, de una venta de productos cosméticos, y la meta era vender este mes, ya sea en dólares o en unidades, 100 unidades, y decir, bueno, ¿cuánto resultó? ¿Cuánto vendimos este mes? No, vendimos 75. Ah, quedamos 25 por debajo de la meta. El indicador estaba trazado como las ventas, ya sea en unidades o en dólares, pero la meta era llegar a una cuota de 100. Entonces, ahí vemos que el resultado inmediato, porque apenas termina el mes, el resultado es lo que se da como indicador. Decíamos, primero el resultado se define, se identifica y luego se parametriza, o sea, se le define un nivel de logro que sería la meta. Asimismo pasa con el impacto. Hay indicadores de calidad. Usted puede decir, bueno, los indicadores de calidad muchas veces son acuerdos de calidad con los que uno establece métricas o con los que uno establece niveles de aceptación del mercado. Hay indicadores de calidad internos y externos, como son defectos de puntos específicos en la línea de fabricación. Si usted dice, bueno, en indicadores de calidad internos, si teníamos que producir 100 piezas de mascarilla, hoy día se produjeron 90. Se produjeron las 100, pero 10 salieron defectuosas. Entonces esas 10 no pueden salir al mercado porque tienen imperfecciones, no salieron como estaba el estándar o como era el parámetro de calidad que se había establecido. Y por el resultado de indicador de calidad externo es cuando usted le devuelven el producto porque el producto no se ajusta a las especificaciones que decía la etiqueta o por alguna razón tuvo algún desperfecto o alguna falla en su etapa de uso inicial, porque también usted define las calidades y las formas de uso y que en esa forma usted pueda establecer también que si no se usa como dice el requisito, pues usted no asume la responsabilidad de los defectos del producto. Entonces, esto es una cuestión bien interesante porque define los parámetros del mercado. Indicadores de desempeño comercial con el número de clientes, con las tasas de conversión. Si usted hace 100 llamadas, porque su tarea de hoy era hacer 100 llamadas por teléfono, bueno, de esas 100 llamadas resultaron 10 clientes. Hay una tasa de conversión. De esos 100 correos electrónicos, hubo 15 correos que se respondieron. También hay una prontitud de respuesta, respondieron en tanto tiempo. En fin, todas estas definiciones son los criterios con los que usted establece los parámetros de medición de sus indicadores. Fíjese, podemos hacer una lista muy larga de indicadores, pero la clave aquí no es hacer una lista larga de indicadores. La clave es hacer una lista de indicadores que les sean funcional, que puedan servirles para hacer correctivos, que puedan servirles para tomar decisiones y ajustar en el camino las cosas que tenga que ajustar. Por ejemplo, cuando hablamos de indicadores de desempeño a nivel de administración y finanzas, podemos hablar de números en rotación de inventario, en rotación de cuentas por pagar, razón de deuda, retorno de la inversión. Eso hay que convertirlo después en una métrica, también en una medición de cuál era el nivel de logro esperado y comparar si se logró o no se logró. Es importante reconocer también que muchas veces la experiencia nos da una línea de base. La experiencia nos dice cuánto se puede lograr en un periodo de tiempo determinado en tales acciones o en tales operaciones. Entonces la experiencia te va a decir que efectivamente puedes trazar una meta de 500 unidades por semana. Y cuando alguien te dice, no, eso no es realista, tú dices, pero si ya la semana pasada se hicieron 500. No, pero es que hubo una serie de condiciones que favorecieron esa producción y ahora no tenemos las mismas condiciones. Pero entonces se establece cuál es la línea de base, cuál es el patrón general o cuál es la forma de decir, nuestra experiencia nos dice que esto es lo que se puede lograr razonablemente en un tiempo determinado.
y se le establece también el nivel de logro. Bueno, hablábamos de el modelo de negocio. Yo creo que es importante que sepamos reconocer que nuestras mediciones, nuestros indicadores están orientados a dos componentes fundamentales. Uno tiene que ver con la gestión misma del negocio, con lo que se llama el management o la infraestructura del management, que tiene que relacionarse más directamente a la producción o a las etapas de producción o de generación de productos, y la otra orientada al mercado, que es la que se conoce como la interfaz de clientes. Ahí vamos a ver todo lo que tiene que ver con mediciones de clientes, tipo relacionamientos, información de reportes de satisfacción de los clientes, de los canales de ventas, de la efectividad de los canales. Y por otro lado están los aspectos económicos y financieros, que es importante definirle los parámetros con los que queremos establecer nuestras métricas. Recordemos, la métrica indica definir el indicador y establecer el nivel de logro. Es la combinación de las dos. Entonces, en la medida en que ustedes están en su emprendimiento, en su proyecto, lo importante es que puedan sacar un tiempo. Tómense un tiempo, es absolutamente necesario. No dejen el tema de los indicadores como algo de menor importancia. Esto cierra el ciclo de la gestión estratégica del negocio. Recordemos los roles que dije al principio. Al principio dije que habían 3 roles: el estratega, el orquestador y el operador. Y también dije que habían 3 condiciones de sabidurías. Una era el saber dónde estamos, para dónde vamos y cómo llego. Entonces, cuando ya uno hace eso, es importante cerrar ese ciclo con el ejercicio de los indicadores. Entonces, identificarlos, desarrollarlos, definirlos y parametrizarlos. Nuevamente, parametrizarlos significa describir el indicador, ponerle la fórmula de cómo se puede medir ese indicador y luego establecer el nivel de logro para asegurarnos de que estamos llegando a los resultados que estamos esperando. Hay mucho que hacer, por supuesto. Hay que elaborar una capacidad o una habilidad que se llama creatividad e innovación, y que de alguna manera la innovación y la creatividad se complementan muy bien entre ellas, pero generan una nueva capacidad, y la nueva capacidad que generan es la de aprender y aplicar los cambios que sean necesarios producto del aprendizaje. Si no hay cambio, significa que no ha habido aprendizaje. Entonces el aprendizaje se capitaliza mucho mejor en la medida en que somos capaces de documentar las lecciones aprendidas. Si bien no logramos la meta el mes pasado, hay que capitalizar la experiencia, ver qué hicimos bien y qué no salió del todo bien, y qué cambios hay que introducir para lograr la meta la próxima semana o el próximo mes. No hablo del próximo año porque eso es demasiado tiempo. Cuando ya usted quiera hacer correctivos anualmente, ya eso es muy tarde. Tampoco hay que hacerlo tan seguido. Es importante tener parámetros y mediciones con cierta frecuencia, ahora lo vamos a definir, pero tampoco hay que hacerlo tan seguido porque se puede volver una tarea muy laboriosa y puede generar distracciones que no agregan valor. Recordemos, lo que menos tenemos son recursos, y entre los recursos está el tiempo, y como está limitado, tenemos que ser efectivos con el uso del tiempo. Es importante la relación del aprendizaje que tiene la experiencia. La experiencia se capitaliza y genera cambios. Esta frase me parece interesante y me gusta mucho utilizarla en estas presentaciones, porque nos hace reconocer nuestra habilidad, y que define lo siguiente: para la mayoría de innovadores, la habilidad cognitiva más importante es el pensamiento asociativo. ¿Qué es el pensamiento asociativo? Este toma unidades de información aparentemente no relacionadas entre sí y las conecta para realizar un poderoso descubrimiento creativo. Muchas veces ese descubrimiento creativo es algo que por ensayo y error salió bien,
o porque alguien tuvo esa capacidad de asociar ese pensamiento asociativo y conectó una situación que estaba ocurriendo con una demanda potencial y orientó el cambio necesario de la oferta del mercado o de la oferta de sus servicios a un nuevo negocio. Recordemos, estamos en tiempos de crisis, estamos en tiempos de cambio y en esos tiempos son donde más se fortalece la capacidad de la innovación. Las empresas tienen muchos indicadores que trazar y dije antes que estábamos hablando de áreas tractoras comunes. No son nada extraño, no son nada del otro mundo. Las empresas, los emprendimientos, los emprendedores orientan sus áreas tractoras a 4 aspectos convencionales: a las finanzas, al factor humano, a la producción y al marketing. De que transversalmente ocurra que es necesario introducir tecnología, que es necesario aplicar modelos y soluciones tecnológicas, sistemas, aplicativos. Hoy hay apps para toda cosa. Cada vez que uno se mete a buscar una información, le dice descarga el app de tal cosa. Entonces, bueno, habrá momentos en que hay que pensar en que transversalmente la incorporación de la tecnología, la incorporación de la estructura, de aspectos culturales, de aspectos de política, tienen que cubrir transversalmente las áreas tractoras del negocio. Pues eso hay que tenerlo en cuenta. Al final le voy a dejar unos minutos para interactuar con ustedes en el chat, de ser necesario, y si hay consultas o preguntas, con todo gusto las vamos resolviendo. Pero fíjense cómo ahora cambiamos el concepto de lo que veníamos viendo a una parte un poco más sistémico, porque es que la vida real es así. La pregunta sería, ¿qué medir, cómo medir y por qué medir? Entonces, nosotros vamos a ver que efectivamente en las áreas tractoras que acabo de mencionar, el tema del marketing, el tema de las ventas, el tema de la distribución, de los financiamientos, de las deudas, de la productividad, de la producción, todos esos elementos nos van creando una pieza distinta, pero que al mismo tiempo se complementan entre sí. Yo no puedo pensar en crear una estrategia de marketing agresiva con una promoción súper buena y que está en una cadena de producción, la obtención de los productos, y que de alguna manera marketing y producción no conversaron sobre esta promoción y resulta que ahora hay una demanda que no se puede atender y que estamos quedando mal con los clientes. Entonces ven cómo todo sistémicamente se afecta. Quedar mal con los clientes que genera una mala reputación, esa mala reputación se va diluyendo en el tiempo y se va haciendo perversa al punto en que alguien le dice, tú sabes qué, no hombre, no compres ahí, que esa gente te dicen que te van a entregar una semana y te pasan 20 días y no te han entregado. Entonces es importante que la promesa se cumpla, pero para eso hay que conectar de manera sistémica todo lo que tiene que ver con la articulación de las áreas del negocio. La dije antes, las mencioné anteriormente, las áreas tractoras, pero fíjense cómo uno va ahora encontrándose otras mediciones, otros aspectos para medirse o para compararse si es necesario, pero muchas veces es para ver hasta dónde está llegando nuestro mensaje. Podemos hablar de la cantidad de personas que hoy día se conectan a través de Instagram u otras redes sociales, pero se miden las impresiones por una campaña digital. Se mide también los leads y por eso es que a veces le dicen dale like. En la medida que le vas dando like, entonces nos vamos creando esa condición de que hay que movilizar la información en las redes. Finalmente, para llegar a las conclusiones, podemos decir que en la vida, en el negocio, todo tiene un propósito. El propósito de los indicadores es poder monitorear y evaluar
resultados y la eficiencia o la eficacia y efectividad con que se están obteniendo los resultados. Tomar decisiones informados y oportunamente. Proporcionar informes pertinentes, eficaces y establecer datos creíbles o confiables. Entonces, si vemos en la realidad, el concepto de los indicadores va asociado a la capacidad de monitorear y evaluar, de tomar decisiones, de proporcionar informes y de retroalimentar, porque esa es la clave. Retroalimentar significa dar feedback, significa crear un espacio de lecciones aprendidas. Entonces, es ahí donde está la clave de la importancia de los indicadores en la gestión de los proyectos, en la gestión de los emprendimientos. Tenemos que establecer nuestros patrones de medición, lo que se llaman auditorías. Ya dije antes, no muy frecuentes, pero no muy lejos. Iba a decir una analogía con otras piezas, pero mejor no, porque estamos hablando ni muy largo ni muy corto. Correcto. Ni mucho en el tiempo, ni muy seguido. ¿Qué medimos? ¿Por qué medimos ese dato? La actividad con sentido y utilidad para nuestro objetivo final. ¿Se alinea con los objetivos? ¿Es un factor clave para la empresa? Seguimiento de los resultados. ¿Quién es el responsable de supervisarlo? ¿Con qué periodicidad conviene supervisarlo? Si observan, entonces, hay una auditoría con una actividad, con un resultado. Auditoría de los cuadros de indicadores tienen actividad con sentido para la utilidad de los objetivos finales y tiene un seguimiento de los resultados. ¿Cuáles son sus componentes? Bueno, hay una definición, hay una fórmula, hay unas unidades de medida, hay una periodicidad y hay un responsable. Entonces, abajo les dejo un pequeño cuadro que puede servirles para la identificación, es lo que le llamamos la matriz de indicadores. Se define el indicador. Si es tasa de retorno, entonces se le coloca ahí que la definición es tasa de retorno. En la columna siguiente se establece cuál es la fórmula de medir la tasa de retorno, cuáles son las unidades de medida que se esperan como nivel de logro, con qué periodicidad se va a medir y quién es el responsable de medir. Pues se hace eso para cada indicador clave identificado y se establece lo que está de manera transversal, que le he colocado el nombre de modelo de evaluabilidad y sostenibilidad. O sea, porque de alguna manera podemos estar llenos de indicadores y eso no agrega valor. Entonces hay que saber si eso es sostenible en el tiempo, seguir midiéndolo, si lo que está generando es un costo y no agrega valor, y si se puede realmente evaluar como tal. Entonces hay que tener claro. Lo que no se puede medir, no se puede controlar. Esta es una frase que ha recorrido el mundo entero. Lo que no se puede controlar, no se puede gestionar. Lo que no se puede gestionar, no se puede mejorar. Una buena forma de generar ventajas diferenciadoras es gestionar inteligentemente lo que se sabe, utilizar bien lo que sabe y aprender cosas nuevas rápidamente. ¿Cuál es el reto? Para entonces hablar de indicadores, el reto es identificarlos, pero que sean relevantes. O sea, no es identificar, bueno, podríamos hacer una lista de indicadores y luego, por dejarte, ir sacando los que agregan menos valor o los que son menos importantes o menos relevantes y quedarnos con los que realmente importan. Eso implica la metodología que dije al principio, implica hacer un cuadro parecido a este con estas definiciones y decirles pues que es muy importante darle sentido de urgencia. ¿Por qué el sentido de urgencia? Porque si no le damos el sentido de urgencia, lo dejamos pasar. Si no le creamos el sentido de urgencia, eso no es importante. Entonces miren la diferencia. Es importante, pero no es tan importante. Entonces cuando ya es crítico, cuando ya es urgente, entonces hay que correr a hacerlo. Es importante entonces darle sentido de urgencia
para que se convierta en una oportunidad y en hacerlo oportuno. O sea, la oportunidad de que nos sirva para gestionar y hacerlo oportuno para que nos resulte en el tiempo adecuado como debe ser. No después, ya después es tarde, como dije antes. ¿Qué damos como conclusiones para dejar unos minutos de reflexión finalmente? Una de las primeras conclusiones es la realidad que vivimos hoy en día, de la cual no escapa la mayoría de las empresas, de cualquier sector, llámese restaurante, llámese una tintorería, llámese un salón de belleza, una agencia de viajes, una aerolínea, o sea, no importa el tamaño de la empresa. Lo que sí estamos conscientes es que lo que hoy se denomina esa nueva realidad o nueva normalidad supone nuevas políticas estratégicas, lo que significa que esa política la define usted. No es la política pública es necesaria también, pero eso tiene otro nivel. Pero sí las que usted tiene que controlar o las que usted puede controlar o las que están bajo su responsabilidad. ¿Qué significa responsabilidad? Que usted responde por las consecuencias o por los resultados. Esas son las políticas que hay que crear, que hay que desarrollar. Y acuérdense con los atributos que mencioné al principio de la presentación. Es un arte, es una disciplina y es un compromiso. Por lo tanto, esa política de gestión le correspondería. La innovación y la creatividad tienen un campo abierto para lograr cambios en el fondo y la forma de los negocios, tanto en el proceso de dirección como en la gestión misma. Cuando hablamos de la gestión, estamos hablando de la operación. La experiencia acumulada del pasado no es una garantía de éxito, ya todos sabemos, nos iba muy bien, estábamos muy bien y prácticamente es comenzar por debajo de cero. O sea, es un nuevo comienzo. Hay un reto y tiene que ver con la cultura de trabajo. Y esta cultura de trabajo nos da una visibilidad o una oportunidad de trabajar de manera distinta. Primero, ahora asociada a la forma y a la relación de trabajo. Miren lo que está pasando con el teletrabajo. Eso es forma y relación. Para muchos, el contrato suspendido ha sido una tragedia, es una tragedia. Pero hay otros que dicen que tiene reducción de horas. Hay otros que le cambiaron esa modalidad de trabajo presencial por la modalidad de trabajo remoto. Entonces, hay una cultura de trabajo que cambia. Y fíjense todo lo que implica ahora tener indicadores de gestión para monitorear y evaluar el resultado o el desempeño de las empresas utilizando ahora el teletrabajo o el trabajo remoto. Todo, que le mandan una ficha y le dicen, llena esta ficha, ¿qué vas a hacer hoy? Aquí están tus tareas, entrégame los resultados, qué hubo, qué cosas se hicieron, qué no se hicieron, por qué no se hicieron. El otro aspecto que nos trae la nueva cultura de trabajo es también la lealtad de la marca. Trabajar en la marca es fundamental. Hoy en día la reputación de la marca es algo que no se negocia. Y por otro lado, el tema de los procesos y la conceptualización de los modelos de negocio. Si yo me dedicaba a algo antes de COVID, es muy probable que ahora me dedico a otra cosa. O ahora hago otras cosas más. No las cambié de todas, pero ahora le agregué otras fuentes de ingreso. Nos consideramos innovadores porque cambiamos y nos adaptamos a las nuevas reglas del juego y porque creamos productos y servicios capaces de modificar los comportamientos y las tendencias de los mercados. Eso, damas y caballeros, amigos y amigas, era una presentación relacionada con hablar de indicadores, la importancia de ellos, la forma de medirlos y crear esa conexión entre producto y mercado para que de alguna manera nos podamos identificar con resultados.
Los resultados son lo que al finalmente cuenta, y de ello es que depende la sostenibilidad del negocio, el crecimiento del negocio, crear valor para el mercado. Así que con esa intervención damos nuestra presentación al punto final, dejándoles el espacio para sus consultas. Veamos si existen algunas preguntas. Ese curso de desarrollo emprendedor creo que es una de las cualificaciones cuando ya llega al 1005. Keila Serrano. Por aquí vemos que cómo podemos recuperar el webinar. Con todo gusto se lo hago llegar a las personas de Ciudad Saber que me han hecho la invitación para que hiciera esta presentación. Pues nos dan el agradecimiento por la presentación. ¿Cómo se hace el plan de negocios? Es bien interesante. El plan de negocio, le hicimos una recomendación a que se buscaran de referencia el Business Model Canvas o el modelo de negocio Canvas. El plan de negocio es una terminología que como concepto se desarrolla a partir de varios aspectos. Son bloques temáticos que se van desarrollando, que ponen por un lado la razón de ser del por qué quieres hacer ese negocio, cómo te vas a conectar el negocio con las necesidades o los problemas del mercado, cuál es la solución que propones, en fin, el aspecto técnico, sobre todo si hay un aspecto técnico detrás del desarrollo del producto o el servicio. Y hay muchos más componentes que se utilizan para el desarrollo de un plan de negocios, pero váyanse al modelo de Business Canvas porque es muy sencillo, hay mucha información en Internet y hay guías paso a paso de cómo se elabora. Podría repetir las diapositivas. A ver, por aquí se me fue el mensaje, que están entrando bastantes mensajes, se corrió rapidito. Bueno, hay una persona que transportaba colegialmente, tenía un transporte colegial y ahora estoy aquí para reinventarme, hacer, bueno, ya ustedes vieron lo que fue permitido dentro de las normativas de las regulaciones de transporte, que les fue permitido a los transportes colegiales dar el servicio, y sobre todo porque hubo alguien que dio el primer paso y convirtieron los busitos en servicio a domicilio de productos frescos, legumbres, verduras, la abarrotería en la rodante. Y eso pues causó un impacto tremendo, es una ayuda inmediata y significativa para muchas familias. A lo raro, por ejemplo, hoy que yo en esta presentación estoy en un costado muy cercano a una vía principal, todavía no han pasado los autos haciendo las ofertas de las verduras, las cebollas y todo eso. Si no hubiera salido en el audio alguno de esos mensajes, pero por suerte hoy, por lo menos hasta ahora, no ha pasado ninguno. Dice, no sabía qué parámetros debía tener y se van rápido. Para medir la producción. Perdón, que cuando trato de leer el mensaje, le cae otro rapidito y se borra. El anterior se van desplegando. Ya lo dijimos, establecer indicadores es importante para tratarse de un emprendimiento periodístico y quiero saber, sobre todo, ganar credibilidad en un futuro público. En un negocio periodístico, es un negocio de información, es un negocio de credibilidad, es un negocio de empatía con la sociedad y un aspecto periodístico. Imagínense que usted abre su blog y usted empieza y usted desarrolla sobre ese tema y va creando empatía y se va haciendo relevante para alguien que lo va a referir y mucha gente va a estar conectado a su blog
esperando qué otras cosas usted publica. Bueno, ya ustedes saben, publicar en LinkedIn, publicar en Instagram, publicar en Facebook, ya eso es algo bastante común, cotidiano para mucha gente, y que de alguna manera va creando esa influencia y de ahí es que salen los influencers. Que se convierte en un influenciador. Bueno, aquí parece divertido si le vamos a hacer un examen sobre lo aprendido. Sería interesante poder hacerlo, ¿eh? Podríamos nosotros abrir el micrófono y dejar el micrófono abierto y soltar preguntas y empezar a validar realmente por retroalimentación qué cosas han sido importantes, qué les queda de toda esta presentación y de alguna manera cómo pueden aprovechar, cómo pueden utilizar lo que aquí hemos conversado en su emprendimiento, en su proyecto y que sea útil, que sea práctico, que sea aplicable. Porque de una manera u otra no hemos querido abordar aspectos teóricos, lo hemos hecho de manera combinada, o sea, lo que es conceptual con lo que es aplicado, con herramientas, con metodologías, y que ustedes puedan de alguna forma poner en práctica. Pero la reflexión interesante detrás de esa consulta de que si iba a haber examen o no, de repente te has sido estudiante mío en alguna asignatura. Lo importante aquí es la reflexión de qué te queda, qué significa esto, cómo lo puedes aplicar. Y ahí, bajo ese parámetro de aplicabilidad, es que nos damos cuenta si ha sido útil o no ha sido útil la presentación. Mi pregunta es si algún dilema en tomar el seminario no habrá podido ingresar. Me preocupa porque no he tomado los seminarios anteriores. Ok, yo creo que aquí esta pregunta tiene mucho que ver con un programa que llevamos en Ciudad del Saber que se llama de mentores. Es un programa para formación de mentores de emprendimiento. Si estamos hablando de ese programa de mentorías, que hay una certificación que precisamente Canal de Empresarias estaba haciendo con unos mentores. Por supuesto que sí había una formación particular sobre el tema de indicadores, pero tenía que ver con la certificación. Este es un conversatorio abierto, un conversatorio público que no tiene nada que ver con la certificación de mentores del programa de Canal de Empresarias. Muy bien, nos quedan 3 minutos. Hay buena cantidad inmensa cantidad de comentarios. Muchas gracias a todos por sus comentarios, por el agradecimiento, por compartirnos su experiencia relativamente nuevo. ¿Cuál es el momento prudente de realizar mi primera medición? Esta pregunta está interesante. En un emprendimiento relativamente nuevo, ¿cuál sería el momento prudente de realizar la primera medición? Yo creo que en un emprendimiento, en la etapa en la que está, si es una etapa muy temprana, lo primero que tiene que empezar a medir es el punto de lanzarse. O sea, cuando usted va a lanzar el negocio, ¿cuáles son las expectativas que tiene con el lanzamiento? Si en el lanzamiento usted espera, porque hay un ciclo de vida, ese valle de la muerte que mucha gente le conoce cuando habla del emprendimiento, en donde el emprendimiento nace, primero va hacia abajo y luego va despegando, ese tiempo en el que la curva va en ascenso. Ese es un tiempo en donde se pueden establecer indicadores muy interesantes porque primero es en las expectativas que se tienen sobre el tiempo. ¿Cuánto tiempo depende o el emprendimiento va a ser sostenible, por ejemplo? Si lo tengo que subsidiar o mantener con un capital de trabajo, ¿cuánto es ese capital de trabajo que necesito para empezar el negocio y que no muera antes de recoger el primer dólar de la venta? O sea, ese es un indicador súper importante que tiene que ver con el Valle de la Muerte. Es doloroso hablar del Valle de la Muerte en un emprendimiento en etapa temprana, pero el día que no lo considera en un proyecto en una etapa temprana, estaríamos faltando a la medición correcta, porque la primera medición debería ser sobre la línea del tiempo, en qué momento hacemos el lanzamiento y cómo hacemos sostenible el negocio, a partir de qué tiempo, cuánto es el recurso que necesito para darle ese primer impulso
a la curva de nacimiento, porque en la etapa de nacimiento es la etapa crítica de la sostenibilidad del negocio. Puede morir en el intento, pero hay que saber cómo no morir. Perdonen que hable de esas frases, pero en el emprendimiento hay que ser realista. ¿Cómo y dónde obtener el certificado? No, ese no es una capacitación, porque es importante los indicadores clave de desempeño. Bueno, mencionamos la importancia de ellos. Dijimos que es súper importante porque va a depender de ahí la capacidad que tenemos de responder a los resultados, haciendo los cambios de dirección que haya necesario hacer en el momento en que nos estemos desviando de las expectativas que teníamos trazadas. Eso es bien importante. Si tenemos una iniciativa previamente, una expectativa previamente trazada y no trazamos indicadores, nunca vamos a saber si nos desviamos o estamos desviados. Entonces, la importancia del indicador es poder mantener el control, la medición, la evaluación para dar la retroalimentación y poder entrar en una etapa de reconsideración o de replantear o de cambiar las decisiones que haya que cambiar. O sea que la importancia de los indicadores está directamente conectado con las decisiones que hay que tomar a nivel operativo y a nivel estratégico. Bueno, teníamos una hora para conversar con ustedes de 3 a 4 de la tarde. Estamos justamente a los 58 minutos, a 2 minutos de cerrar, y aprovecho para darles nuevamente el agradecimiento por el tiempo. Voy a recuperar todos los mensajes que aparecen en el chat para ver qué otras preguntas han quedado sin responder. Eran muchísimas y les agradezco infinitamente el tiempo. Por lo tanto, damos las gracias y lo dejamos entonces con nuestros anfitriones. Muchísimas gracias.